Ya tuvimos las elecciones presidenciales y la pregunta es, ¿cómo es que llegamos a la instancia en que han desembocado estas elecciones presidenciales? Dijimos, ha sido erosionada, deteriorada, subvertida la identidad nacional de los argentinos, la conciencia nacional argentina. En forma inmediata, en lo inmediato, eso es producto de que en los años 90, la década de 1990, que no por casualidad culmina el 19 y 20 de diciembre de 2001, durante esa década del 90 se entregó nuestro país a la dominación de la mafia transnacional, específicamente en esto que tiene que ver con la conciencia nacional argentina, con la identidad nacional argentina. Se entregaron los medios de comunicación, los canales de televisión, las radios. El sistema educativo se puso bajo las pautas, las directivas de esa misma mafia transnacional que premeditadamente boicoteó y atacó el objetivo primario del sistema educativo, que es y tiene que ser la formación de buenas personas, la formación de buenos argentinos. Establecimos como primera pauta, como primer antecedente de la identidad nacional argentina la figura de Hernán Darias, el caudillo de fines del 1500, principios del 1600, que se identificaba a sí mismo con el litoral, Hernán Darias identificaba la patria con el litoral, con toda esta región del Río de la Plata, Río Paraná, Río Uruguay. Hernán Darias nacido en Asunción, en esa franja territorial entre Asunción y Buenos Aires, cuando todavía faltaban 200 años para que se fundara Montevideo, pero la banda oriental formaba parte de ese litoral que los funcionarios españoles ya empezaban a llamar en sus informes a los habitantes de este litoral con el cual se referenciaba Hernán Darias, se los empezaba a llamar argentinos. Hernán Darias fue el primer caudillo argentino, el primer caudillo rioplatense del litoral del río Paraná, del río Uruguay, de lo que hoy es Paraguay, Uruguay y Argentina. Caudillo, porque era el que expresaba las inquietudes, los intereses, los derechos de la población local en contradicción con los funcionarios que llegaban desde España, mandados por la autoridad colonialista, que tenían mucha teoría, mucho libro extranjero, pero tenían desconocimiento, también desconocimiento de la idiosincrasia y de la realidad local que se iba formando. Y en ese contexto, entonces, vamos a agregar otro elemento que es fundamental, y es la aparición de los estancieros y de los productores de artesanías en las provincias del interior. Los estancieros en la provincia de Buenos Aires, los productores del interior en lo que es Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Santiago del Estero, Salta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque España sacaba y se llevaba, pero no aportaba nada. Entonces nos vimos obligados, nuestros compatriotas de ese entonces se vieron obligados a producir lo que se necesitaba en la sociedad local. Cuando el ganado cimarrón se acabó, hubo que promover estancias para reproducir ganado vacuno para comer y también abastecer el mercado interno, y también se vendía a Brasil. Surge la estancia, surge el estanciero que incorpora al indígena y al criollo en el trabajo de la estancia. Un indígena y un criollo que fue evangelizado y educado en determinada medida por el trabajo de los jesuitas, los dominicos, los franciscanos, los curas de la Iglesia Católica. Esa Iglesia Católica que influyó en la corona española para que no se masacrara a los indígenas, sino que se los integrara. Entonces, el indígena, el criollo, cristianizados, adquirían un registro común que permitía la convivencia, y con el estanciero la integración social, la integración laboral, donde el estanciero pasaba a ser un referente de primer orden para ellos, para los peones, ya fueran indígenas o criollos. Y los indígenas y criollos fueron también los que desarrollaron la producción artesanal en las provincias. Entonces hay una nueva realidad con un mercado interno propio, que cuando se produce el Tratado de Utrecht, y a partir de ahí, con la victoria de Inglaterra sobre España y con la crisis económica española, la corona española intenta copiar el modelo del mercantilismo inglés que había vencido al mercantilismo holandés, y entonces pretenden aplicar el monopolio mercantil español y vienen a
este país, nuestro país, a querer imponer la paralización de la producción local para que entonces les compráramos a ellos sus productos, y eso genera una contradicción insalvable, un antagonismo entre las clases propias de nuestro país, fundamentalmente los de la producción artesanal, y que cuentan con la solidaridad propia de el hijo de la tierra, que son los estancieros, porque el estanciero no se veía perjudicado por la introducción de mercancías españolas, pero se solidarizó con el productor de mercancías de las provincias, esos indígenas y esos criollos que producían lo básico para cubrir las necesidades de la sociedad. Esa contradicción entre la producción local y el intento de mercantilismo español es similar a la contradicción entre los productores de las colonias inglesas y el mercantilismo inglés. Por eso se llega a la instancia de la guerra de independencia, tanto en las colonias de América del Norte como en el Río de la Plata. El intento de imponer la producción mercantilista de Inglaterra y de España sobre sus colonias desata un proteccionismo que tiene una protección política en términos de guerra de independencia. Y esto es fundamental entenderlo, porque la Revolución de Mayo no surge de una influencia supuesta de las teorías liberales de Inglaterra y de las teorías de la Revolución Francesa, porque la propia Revolución Política Francesa cayó bajo la doctrina liberal de Inglaterra y entregó su economía a los ingleses. Por eso aparece Napoleón Bonaparte, que dice: paremos esto porque los ingleses nos están destruyendo la economía. Entonces Napoleón unifica Europa proteccionista frente a la invasión económica de Inglaterra, y cuando Estados Unidos declara su independencia y aplica su propio proteccionismo, es entonces que Inglaterra viene a invadirnos a nosotros en las invasiones de 1806 y 1807. Lo importante de todo esto es destacar que primero aparece una referencia propia de argentinos en el litoral, aparece un primer caudillo argentino que es Hernandarias, fines del 1500, principios del 1600, y después, a mediados del 1600, principios del 1600, se consolidan dos clases propias autóctonas de nuestro país: los estancieros, que producen ganado doméstico, y los productores artesanales de las provincias, donde se incluye, donde se integra al indígena y al criollo, y empieza a ver el germen de lo que más tarde va a ser la nación argentina. La contradicción entre la producción local y el intento de mercantilismo español, y la contradicción entre la integración social de nuestro país, donde al criollo y al indígena se lo integra al conjunto laboralmente en base a la cristianización, a la evangelización y a la educación que promueve la Iglesia Católica, que no se da en Estados Unidos, en América del Norte. Por eso allá literalmente eliminan al indígena. Entonces empiezan a surgir signos claros de identidad nacional, de conciencia nacional propia de nosotros, que van a desembocar en la Revolución de Mayo. Esa identidad nacional, esa conciencia nacional que a partir de los años 90, de fines del siglo XX, fue atacada premeditadamente, y eso desemboca en que en este momento, noviembre de 2023, hemos tenido unas elecciones donde literalmente el pueblo argentino, la sociedad argentina, por haber sido atacada en su identidad nacional, en su conciencia nacional argentina, la ciudadanía argentina estaba desorientada ante lo que había que hacer.